Buenas tardes, hermanos, amigos, todos aquellos que nos están viendo, que nos están sintonizando a través de nuestra página en Facebook, Maná del Cielo. Les amamos, les saludamos en el amor de Dios, deseando que nuestro Dios sea grandemente manifestado ahí en sus hogares. Sabemos que Dios está al cuidado de nosotros, que su mano poderosa nunca nos dejará, nunca nos va a desamparar, porque a pesar de todas las circunstancias de lo que vivimos, Dios tiene el control de todo. Eso sí debemos de saberlo, que en medio de todo Dios tiene el control. Así que damos gracias a Dios por un día más de transmisión, por un día más que nos permite alabarle, adorarle. Y en esta hora pues también vamos a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, yo le invito a que si usted nos está viendo y ya está con su familia, que todos unidos podamos hacer una oración. Es cierto, físicamente no estamos, ¿verdad? Pero estamos conectados en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y eso es lo más importante. Y gracias le damos a Dios por este día. Vamos a orar para poner en las manos de Dios esta transmisión. Bendito Padre, bendito Dios, te alabamos con todo nuestro corazón, Señor. Estamos delante de ti, oh Dios, ya convocados, Padre, para adorarte, para exaltarte, ya que solamente tú eres digno de ser altamente glorificado, exaltado en gran manera. Señor, te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te rendimos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra con nuestra vida, Señor. Te la entregamos a ti, Señor, mi Dios. Entregamos a ti nuestra familia, Señor, oh Dios. Entregamos a ti todo lo que tenemos, todo lo que somos, Padre Santo, porque de ti viene toda bendición, toda dádiva, todo don perfecto, Señor. Así lo declara tu palabra y yo lo creo, Señor, oh Dios. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, entregamos cada área de nuestra vida, física, espiritual, moral, económica, Señor, en todas las áreas de nuestra vida las entregamos a ti, las rendimos delante de ti. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, por este grande privilegio que tú nos das, Señor, oh Dios, de poder alabarte, de poder escuchar tu palabra y de saber que hoy en este día esta es tu voluntad para con nosotros. Gracias, mi Dios. Tus manos esta transmisión, que no sea el hombre, que no sea el ego, la sabiduría, el intelecto humano, Señor, sino sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida como lo ha prometido. Ahí estaré con ustedes, el Consolador, el Espíritu Santo. Él los enseñará, Él los guiará a toda verdad. Y en esa palabra confiamos y creemos. Y este día y esta transmisión la ponemos en sus preciosas manos. Y le alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a entonar una canción muy hermosa desde mi interior. Y es una canción que escogió Joel y yo me gozo porque pues él también desde su interior, él ha puesto su vida en manos de Dios y es lo más importante, que nosotros estemos en manos de Dios. Yo le alabo al Señor, le bendigo y en la semana reflexionaba a leer la palabra y a leer un libro y yo me uno a esa oración del salmista que decía, te alabaré, porque maravillosas, formidables son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillado, decía el salmista. Y así estamos en esta hora, maravillados porque el Señor nos da vida, porque el Señor nos da ese grande privilegio de una vez más poder adorar. Vamos a entonar esta canción. Si usted no la sabe, le invito a reflexionar en ella, cerrar sus ojos, a estar en comunión con nuestro amado Padre.
estás ahí, debes estar sintiendo esa protección, esa cobertura de Dios, ese abrazo. Solamente tienes que entregarle, dile desde mi interior. El salmista también decía, bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Y desde mi interior, desde mis entrañas, y yo sí lo he dicho, desde mis entrañas te bendigo, Dios. Aún todos mis órganos internos te bendicen, así como lo dice la palabra de Dios en ese salmo. Desde mis entrañas te bendigo, Señor Dios. Fíjate, hermano, que un hombre se atrevió a decir que desde sus entrañas maldecía al pueblo de Dios y murió a causa de cáncer en sus intestinos. Por eso tú, como hijo de Dios, ten esa revelación y dile al Señor, desde mis entrañas, Señor, desde mi interior, yo te bendigo, te alabo, y aquí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para alabarte, para bendecirte. Sea agradecido con el Señor, sea agradecido porque el Señor tiene tiempos perfectos, tiempos en los que Él te dice, yo tengo el control de todas las cosas, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te aliento, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Es solamente que el Padre declare la palabra para que sea hecho en la tierra como Él quiere. Aleluya, Señor. Eres el Dios eterno, eres el Dios magnífico. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Señor, tu voluntad queremos hacer. Me basta tu amor, aleluya. Dios eterno quiere decir que Él no tiene principio ni va a tener un final. Escúchalo bien. En ese Dios tú has confiado y has depositado tu vida, aleluya, Señor. Sea hecha tu voluntad, oh Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Te alabo y te bendigo. Gracias, Aleluya. Un placer estar con ustedes alabando a nuestro Dios, pero también vamos a escuchar su hermosa palabra porque necesitamos alimentarnos de ella. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor a todos aquellos que nos están mirando a través de la página de la iglesia. Sean bendecidos a todos nuestros amigos, a todos aquellos que se toman este tiempo para escuchar la bendita palabra del Señor. Deseamos muchas bendiciones para sus vidas, sus familias y en todos los aspectos de la vida. En esta mañana vamos a seguir estudiando este libro tan excelente, profético, como es el libro del Apocalipsis, que es el plan que Dios tiene trazado para el hombre desde antes de la fundación del mundo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la apertura del sexto sello. Hoy nos ocupa el estudio de los 144,000 sellados que encontramos en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Es un espacio que Dios abre entre el sexto y séptimo sello. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor. Libro de Apocalipsis en su capítulo 7. Voy a invitarles, hermanos, para que abran sus sagradas escrituras o escuchen esta porción de la palabra, que dice de la siguiente manera: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún
árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neptalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, de aquí vamos a extraer en esta mañana los principios de vida que Dios tiene para nosotros como iglesia. Por ello, pidamos al Espíritu del Señor que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para comprender su preciosa palabra. Muy bien, entonces en esta mañana vamos a ocuparnos acerca de estos 144,000 hombres que nos habla la Escritura. La pregunta para nosotros es: ¿quiénes son? ¿Cuándo aparecerán? ¿Cuál es el servicio que ellos prestan o prestarán a Dios? Sin lugar a dudas, el capítulo número 7 es la respuesta a esa interrogante que menciona el capítulo 6 en su último versículo, cuando dice la palabra: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este capítulo 7 entonces nos hace ver que encontramos a 2 grupos de personas que son libres o son librados de la ira del Cordero.
Y en la primera parte de este capítulo 7 que hemos leído, encontramos a un grupo, dice la palabra, de la tribu de Judá, o dice más bien la palabra, que son del pueblo de Israel y que son 144,000 sellados. Y en la segunda parte de este capítulo se habla de una gran multitud que han lavado sus ropas con la preciosa sangre del Cordero. Estos grupos son los que permanecen en pie delante del Cordero. Vamos a estudiar qué es entonces lo que nos enseña esta porción de las Sagradas Escrituras. Estamos viendo todo un proceso de juicios de parte del Señor hacia la tierra por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de rechazar el mensaje del Evangelio, por causa de hacer a un lado el sacrificio que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo a favor del hombre en la cruz del Calvario. La iglesia se encuentra con el Señor y desde allá está observando todos estos eventos que se están dando aquí en la tierra. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que hay un momento en el cual los juicios de Dios se ven interrumpidos para hablarnos de un milagro que tiene que ver con la salvación. Este patrón es algo que se repite una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a encontrar una etapa en donde nos damos cuenta que se interrumpen entonces los juicios de Dios y se abre una puerta de salvación para el hombre. Entonces nos damos cuenta que hay una relación entre juicios y salvación. Y como hemos dicho, es un patrón que se repite de manera constante en la palabra de Dios. Estamos viendo que los juicios vienen sobre los impíos, pero vamos a ver cómo Dios abre esta puerta de salvación al fin de mostrarnos el cuidado tan grande y tan maravilloso que Dios tiene para su pueblo, para los creyentes. El libro de Habacuc, en su capítulo 3, versículo 2, dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Tal parece que la palabra de Dios nos está enseñando que en medio de esos juicios que se avecinan sobre la tierra de hambre, de pestes, de terremotos, de guerras, de diversas aflicciones, hay un momento en los cuales Dios extiende misericordia hacia el hombre. Y hemos dicho que esto es un patrón que se repite en las Sagradas Escrituras. Podemos ver cómo Dios en la antigüedad destruyó al mundo a través del diluvio. Pero dice la palabra que Noé y su familia fueron librados de esta destrucción por la gracia y por la misericordia de Dios. Sodoma y Gomorra fueron ciudades destruidas por Dios por causa de su pecado. Sin embargo, se nos habla de Lot y de sus hijas que fueron librados de este juicio. La Biblia nos habla que cuando Dios ordenó a Josué que destruyera la ciudad de Jericó, hubo una mujer llamada Rahab, quien juntamente con su familia también
fue librada de la destrucción. Cuando Dios envía aquellas plagas sobre el pueblo de Egipto, también Dios preservó la vida de su pueblo Israel. Entonces, vamos a ver que uno de los principios que Dios nos muestra en su bendita palabra es que Dios siempre va a establecer una línea de protección entre su pueblo y el mundo. Este es un principio que encontramos en las Sagradas Escrituras. Dios siempre tiene un remanente fiel en medio de las situaciones de pecado, en medio de los juicios. Dios siempre tiene un remanente al que guarda y al que protege. Por eso, mis amados hermanos, entendamos que en medio de esta situación que hoy día estamos atravesando, por causa de este virus que ha traído mortandad, muerte sobre el mundo entero, Dios siempre establece una línea de protección entre su pueblo y el mundo. Por eso confiemos en la bendita palabra que nos dice: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No por esto hemos de dejar a un lado las diversas recomendaciones de las autoridades, pero siempre, Iglesia del Señor, entendamos que Dios siempre va a guardar a su iglesia y a su pueblo, como lo podemos ver en las Sagradas Escrituras y en estos relatos que hemos hablado. En medio de esa atmósfera de ruina, de destrucción, de miedo que encontramos en las aperturas del primer sello, del segundo sello, del tercer sello hasta el sexto sello, vamos a apreciar aún más la gracia y la misericordia de Dios en este pasaje del capítulo 7 que hemos leído. Entonces, podemos ver cómo Dios va a sellar a 144,000 personas, y dice la Escritura que pertenecen al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, puesto que especifica a 12,000 sellados de cada una de las diversas tribus que forman parte del pueblo de Israel. Cierto es que ahora difícilmente los judíos pueden rastrear sus orígenes, sus raíces. Están esparcidos en el mundo y algunos se encuentran ya en su país y tal vez no alcanzan a descubrir su genealogía, pero Dios, que es sabio, que es omnisciente y que tiene el control de los tiempos, Él conoce las raíces de su pueblo. Por lo tanto, aquel grupo de personas que forman parte de aquellos 144,000 son los que pueden sostenerse en pie cuando llega el gran día de la ira del Cordero. Y dice la palabra que ellos son sellados, dice la Escritura. Vamos a leer. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Recuerden que los ángeles están al servicio de Dios, le ministran a Dios, le sirven a Dios, así como al creyente dice la Escritura que el ángel de Jehová campa alrededor de quienes le temen. Así recordemos que Dios tiene a sus ministros, aquellos ángeles, y hay 4 ángeles que están deteniendo los vientos, parados en el norte, en el sur, en el oriente y en el poniente.
Podemos pensar que por un momento Dios detiene sus juicios sobre la tierra y abre un paréntesis de misericordia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, en ese periodo de gran tribulación, de grandes catástrofes para la humanidad, se abre un paréntesis de misericordia de parte de Dios y vemos entonces la orden: hasta que hayamos sellado, dice, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y empieza a especificar, y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entendemos entonces que estos 144,000 sellados pertenecen al pueblo hebreo. No pertenecen a ninguna secta como hoy día algunos grupos religiosos se adjudican que ellos son los sellados. La palabra de Dios nos está diciendo que pertenecen a los hijos de Israel y especifica que son 12,000 sellados de cada una de las tribus. Entendemos que en el momento del rapto de la iglesia, aquellos hombres aún no tienen su fe y su confianza en el Señor, porque de otra manera hubieran sido arrebatados en ese momento del rapto glorioso. Sin embargo, conforme se van dando los sucesos, los eventos, aquellos hombres reconocen sin lugar a dudas al Hijo de Dios como el Salvador eterno, como el Hijo de Dios. Y dice la palabra que ellos entonces son sellados en sus frentes. Son marcados estos hombres a quienes la Biblia llama siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es su misión? La palabra de Dios nos enseña más adelante en el capítulo 14 de Apocalipsis que estos hombres se encargan de predicar el evangelio de Cristo durante este periodo de gran tribulación. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 14, versículo número 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tal parece que en ese periodo de gran tribulación Dios abre ese paréntesis de misericordia para proclamar ese mensaje bendito del evangelio que significa buenas noticias. Y como hemos dicho, pertenecen al pueblo de Israel y no son miembros de ninguna secta, de ningún grupo religioso. ¿Qué es lo que significa ese sello en sus frentes? Dice la palabra que los sellos hablan de que algo es auténtico. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que estos siervos de Dios son auténticos porque llevan el sello en sus frentes que lo está certificando. Así como el anticristo, dice la palabra, tendrá un sello para marcar en su frente o en la mano derecha de aquellos que le siguen y que le sirven. Aquí podemos ver
como Dios de la misma manera sella a sus siervos de una manera tan especial que les da una marca de ser auténticos. Por eso, iglesia, es importante discernir aquel que te predica la palabra, aquel que se dice siervo de Dios, aquel que se dice profeta, aquel que se dice apóstol, debe de llevar la marca auténtica de Dios en sus vidas. Y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquel sello habla de que aquellos hombres que son marcados son siervos auténticos de Dios, no son falsos. Los sellos se usaban también para denotar propiedad. Esto nos enseña que aquellos siervos pertenecen a Dios. En la antigüedad se usaban sellos para marcar a los animales, al ganado o a los esclavos, y se les marcaba, y eso denotaba que eran propiedad de un hombre. Por lo tanto, cuando Dios sella a sus siervos, está indicando que le pertenecen, que son suyos. Esto va a diferenciar a aquellos siervos de Dios de los siervos del anticristo. Entonces, vemos que ellos llevan una marca, un sello que habla de ser auténticos, que habla de pertenencia, y también un sello habla de seguridad, ya que nadie puede hacer algo en contra de ellos. Ser sellados, entonces, significa pertenencia a Dios. Ser sellados significa ser auténticos. Ser sellados significa que se lleva una promesa de protección y de preservación en medio de la manifestación de la ira del Cordero. Entonces Dios toma un momento para sellar a sus siervos del pueblo de Israel y pone una marca en ellos, una marca que habla de propiedad, de pertenencia y de protección. Mis amados hermanos, es importante que entendamos la bendita palabra del Señor, porque así como aquellos hombres han sido marcados por el Señor para ser protegidos durante ese periodo de gran tribulación, así la iglesia del Cordero, así los hijos de Dios hoy día hemos sido sellados con la preciosa sangre de Cristo. Hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, le pertenecemos a Dios. Por eso, iglesia, Dios ha prometido protegernos y librarnos de todo mal. Y se menciona entonces el nombre de las diferentes tribus que forman parte de Israel. Y se empieza a hablar de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neptalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín. 12,000 sellados de cada una de estas tribus. Vean entonces cómo hay un paralelo tan interesante entre juicio y salvación. Salvación y juicio, un patrón que encontramos en las Sagradas Escrituras. Así como vienen juicios, también Dios abre puertas de salvación, oportunidades de vida.
Pero también la palabra del Señor en los versículos 9 en adelante, vemos otro grupo de personas. Vimos aquellos 144,000 sellados que tienen un papel muy especial en la gran tribulación, que es el de predicar la palabra a los hombres. Y después vemos en el versículo 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vean entonces lo que Juan empieza a observar, y dice la palabra que ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, y que habían salido de diversas naciones, de diversas tribus, de diversos pueblos, de diversas lenguas, y dice la palabra que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Por eso, mis amados hermanos, es importante entender estos principios de Dios. Entender que cuando nuestros hermanos duermen en el Señor, ellos inmediatamente están delante de la presencia del Cordero. Y hablábamos de aquella enseñanza de Lázaro y del rico. Dice la palabra que el rico fue llevado y empezó a sentir los tormentos. Y Lázaro fue llevado a un lugar de descanso, de delicias. Y dice la palabra que aquellos hombres salieron, dice que clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces aquella multitud que había salido de aquella gran tribulación se encuentran en la misma presencia de Dios, y estaban vestidos con vestiduras blancas, que nos habla de la justicia de Dios y nos enseña que habían recibido a Cristo como Salvador, y aquellas vestiduras sacerdotales nos hablan de servicio. Podemos entonces ver cómo aquellos hombres son salvos no por sus sufrimientos, no por sus padecimientos, sino, dice la Escritura más adelante, porque habían sido lavados con la sangre del Cordero, por depositar su fe en Jesucristo, por creer en el Señor. Recuerde la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Por ello, mis amados hermanos, la salvación para el hombre hoy día no descansa en sus buenas obras. El hombre, la mujer podrá decir: no soy malo, yo no le hago mal a nadie, yo apoyo a la gente, yo ayudo a la gente, yo hago 1000 cosas para beneficiar a la gente. Pues quiero decirte, mi amado hermano, amigo que me escuchas, la salvación no está en las buenas obras, no está en las acciones, sino que la salvación está en creer en Jesucristo como nuestro bendito Salvador, como aquella gran multitud que está presente ante Dios, vestidos con ropas blancas, símbolo de la justicia de Cristo. Y dice la palabra que tienen palmas en las manos. Las palmas
hablan de victoria. Y esto nos muestra que aquella gran multitud ha atravesado de manera victoriosa aquella etapa de gran tribulación. Han confiado en el Señor y se les han dado palmas para recibir al Cordero, así como aquella gran multitud con palmas en las manos recibieron a Jesús cuando entraba a la ciudad de Jerusalén y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así aquella gran multitud han atravesado aquella etapa de prueba, de lucha, y han recibido vestiduras blancas y palmas en sus manos como señal de victoria, y están elevando un cántico de victoria, de gratitud y de adoración a Dios y al Cordero. Y dice la palabra: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación es obra exclusiva de Dios. La salvación pertenece al Señor. Por eso, iglesia, en este tiempo de gracia, de misericordia, vayamos a Jesucristo. Como dice aquel hermoso canto: a Jesucristo ven sin tardar. El hombre necesita ser salvo. El hombre necesita la salvación, y ésta se encuentra en Dios. Por eso no rechaces, no desprecies el mensaje del Evangelio. Busca a Dios, acércate a Dios. Y aquellos hombres dicen: la salvación pertenece a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Vean esta escena maravillosa de la adoración. Se postran delante de Dios, se postran delante del Cordero en acción de gracias por aquella gran multitud, por aquellos que han sido sellados, porque han salido de esa gran tribulación y reconocen que de Dios es la salvación y la victoria. Y dice la palabra que aquellos ángeles, que aquellos seres vivientes, aquellos ancianos que representan la iglesia dicen: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por eso entendamos que la adoración le pertenece a Dios y al Cordero. Nadie más es digno de adoración. Ni el hombre, por muy encumbrado que esté, ni ángeles, ni ninguna potestad, ni ningún ser creado por Dios puede recibir adoración. Ni aun Satanás, que es un ser creado por Dios, puede recibir adoración, porque dice la palabra que ésta pertenece a Dios por los siglos de los siglos. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, toda honra, todo poder y toda fortaleza pertenecen a Dios, el creador del cielo y de la tierra, a quien un día tú y yo hemos de dar cuentas de nuestras acciones. Por eso la palabra, hablando a los jóvenes, a la gente, dice: mira, joven, hombre, haz lo que quieras, lo que te venga a la mano, pero sabes que tarde o temprano tendrás que dar cuentas a Dios de todas tus acciones. Por eso, iglesia, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro testimonio, porque un día toda nuestra vida será declarada delante de Dios.
Y sigue diciendo la palabra en el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entendemos que la iglesia ha sido arrebatada con el Señor y se encuentra en el cielo. Y aquel hombre, aquel anciano que habla, que representa la iglesia, le dice a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta gran multitud que sale de las diferentes naciones, de las diferentes tribus, de los diferentes pueblos, etnias, y que están en la presencia de Dios, dedicados al servicio de Dios, dice la palabra que han salido de la gran tribulación. Son aquellos que han sido rescatados para el reino de Dios durante este periodo de prueba, de aflicción, de lucha. Esto nos habla de la gracia y de la misericordia de Dios, que aún en estos tiempos de juicio y de ira en la tierra, muchos alcanzarán salvación. Son aquellos que entrarán a ese reino milenial en la tierra, teniendo a Jesucristo como único soberano y a la iglesia reinando juntamente con el Señor. Estos creyentes que salen de la gran tribulación se encuentran en la presencia de Dios, dedicados a su servicio. Para ellos se acabaron las pruebas y Dios mismo se ha encargado de secar toda lágrima de sus ojos, porque Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Por eso, iglesia, cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte, por esas aflicciones, por esas adversidades, tengamos la seguridad que Dios seca nuestras lágrimas, que Dios es quien nos consuela, que Dios es quien nos fortalece. Entonces aquella gran multitud es la que ha salido de la gran tribulación, como dice la bendita palabra del Señor. Y como hemos dicho, nos habla de la gracia y de la misericordia de Dios. Un patrón, un principio que encontramos en las Sagradas Escrituras: juicio, salvación. Rahab, salvada de la destrucción de Jericó. Podemos ver a Lot, salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Siempre hay un remanente. Y dice la palabra que aquellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquellos hombres salvados en la tribulación son salvos de la misma manera que los demás, por medio de la sangre del Cordero. No es por su martirio, no es por su sufrimiento, no es por las diversas circunstancias que han atravesado lo que los ha hecho ser salvos, sino dice la bendita Escritura que han emblanquecido, que han lavado sus ropas, que las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven
en todo momento. Por eso la invitación del profeta Isaías: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que propicia salvación en aquella gran multitud? Su fe en Jesucristo. Como hemos dicho, no es su sufrimiento, no es su dolor, no es todo lo que han vivido en ese periodo de gran tribulación, sino lo que los lleva a la salvación es porque han lavado sus vidas en la sangre del Cordero. Por eso se encuentran delante del trono de Dios. No hay barreras, no hay listas de espera. Los redimidos disfrutan de la presencia del Señor. Por eso, mis amados hermanos, quienes me escuchan, la puerta de la salvación es Jesucristo. Él fue crucificado en la cruz. Sangre brotó de su cuerpo, de sus manos, de sus pies, de su frente, de su costado. Su sangre se derramó para que a través de esa sangre seamos limpios, seamos lavados. No hay otro medio. No hay ningún otro hombre que haya dado su vida en beneficio de la redención del hombre. Solamente Jesucristo. Aquella gran multitud conoció la aflicción en la tierra, fueron vencedores. Pero como hemos dicho, no fue su aflicción lo que los lleva a salvación, sino su relación con Jesús y su fe puesta en Él. La salvación del hombre depende de nuestra relación con Jesús, de nuestra fe con el Señor. Iglesia, mantengamos una relación continua con Jesucristo. Mantengamos nuestra fe en el Señor, como dice la carta a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Y dice la palabra que le sirven. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces en el cielo, aparte de adorar al Señor, dice la Escritura que hemos de servirle. No sabemos en qué manera o en qué forma, pero el cielo no solamente es un lugar de descanso de los afanes de la tierra, sino también un lugar de servicio privilegiado. Imaginemos a nuestros hermanos, a nuestros familiares que han dormido en el Señor. Si servían aquí en la tierra, en el cielo siguen sirviendo al Cordero de Dios. ¡Qué gran privilegio! Y dice la palabra, y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El salmista David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí en el cielo estaremos siempre delante de la presencia del Señor. Estaremos disfrutando de sus bendiciones. Ahí hemos de ver a nuestro Señor cara a cara. Ahí cesarán los afanes, las tristezas, dice la Escritura. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de aguas de vida,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Por ello, Pablo, hablando de estar en la presencia de Dios, dice que es muchísimo mejor estar con el Señor. Aquí nos preocupamos por el día de mañana. Aquí nos preocupamos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de beber, por lo que hemos de vestir, por lo que tenemos que hacer, por las deudas, por el trabajo, por la familia. Pero dice la palabra que en el trono de Dios, cuando estemos delante del Señor, ya no habrá hambre ni sed, ni habrá esa necesidad de sol, ni este caerá sobre el creyente, ni habrá calor alguno. Qué maravillosas son las promesas del Señor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Dice la palabra, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el cielo los redimidos conocerán el amor cariñoso y el cuidado de su Salvador. Él protege de cualquier aflicción y Él provee para toda necesidad, porque guía fuentes de agua viva. Si hoy recibimos las bendiciones de Dios, si hoy recibimos los beneficios del Señor y Él nos pastorea y Él provee y Él suple, cuánto más nos será cuando nos encontremos en la misma presencia del Señor. Ya no habrá lágrima, dice, en los ojos de ellos. En el cielo ya no hay tristeza, ya no hay dolor, porque eso es parte del pasado. Y dice, porque Dios enjugará toda lágrima. Aquí sufrimos, aquí lloramos, aquí nos afligimos, nos entristecemos, pero en la presencia del Señor ya no hay llanto, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. Como dice aquel hermoso canto, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Iglesia, fortalécete en la palabra de Dios. Es necesario que aquí padezcamos. Es necesario que aquí haya sufrimientos. Pero cuando estemos con el Señor ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Imaginemos aquellos nuestros hermanos que se nos han adelantado. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, si ellos pudieran hablarnos, nos dirían: papá, mamá, hermano, tío, sobrino, ya no llores por mí, ya no te preocupes, porque aquí no hay llanto, porque aquí no hay dolor, porque aquí no hay tristeza, porque aquí no hay enfermedad. Aquí me estoy adorando al Señor, aquí le estoy sirviendo. Dios enjugará toda lágrima. Qué amor tan tierno de Dios para con su pueblo. Qué dulce consuelo para aquellos que están en su presencia. No ahora, sino en el cielo, toda lágrima será quitada. Podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por el Señor. La Escritura nos muestra que ningún creyente sufrirá la ira de Dios. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, a veces pasamos por aflicción, pero recuerda, hay una separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Porque como iglesia hemos sido sellados con el Espíritu Santo.
Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así como aquellos israelitas, 144,000 son sellados para ser guardados de la aflicción, de la muerte. Así hoy en nuestros tiempos la iglesia ha sido sellada con el Espíritu Santo. Si pasamos aflicción, si pasamos dolor, si pasamos aflicciones, pero recuerda, hemos sido sellados y Dios nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si pasamos por tristezas, si pasamos por aflicciones, pero el Señor nos pastorea. Ningún juicio de la ira de Dios podrá venir sobre estos siervos a quienes Dios ha sellado en sus frentes, tal y como nos enseña la bendita palabra. Como hemos dicho, este es un patrón constante que podemos ver en las sagradas escrituras. La ira de Dios vino sobre todos los primogénitos de Egipto, pero el ángel exterminador no tocó las casas de los israelitas marcadas con la sangre del Cordero Pascual. El ángel de la muerte pasó de largo. Por ello, mi amado hermano, humíllate y dile: Señor, séllame, márcame con tu sangre, cúbreme con tu sangre, y el ángel de la muerte pasará de largo. Podrán venir plagas, pestes, terremotos, enfermedades, pero siempre hay una línea de separación entre el pueblo de Dios y el que no lo es. Jericó fue totalmente destruida, pero hemos dicho que Rahab y su familia fueron librados cuando coloca un cordón de grana en su ventana como señal para los israelitas de que no la tocaran. Padre de familia, cada noche, dile cada mañana: cubro con tu sangre preciosa a mis hijos, cubro mi casa, cubro mis propiedades. Recordemos que hay una protección especial para los sellados de Dios. Busquemos al Señor. En el libro de Ezequiel, en su capítulo 9, versículos 1 al 6, hay un pasaje interesante. Con esto vamos a terminar nuestro estudio. Ezequiel capítulo 9, permítanme ver esta porción de la escritura, y dice de la siguiente manera: Ezequiel, dice la palabra: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén
y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Si vemos la palabra, venía un juicio sobre la ciudad de Jerusalén, pero Dios dio una orden: que sellaran a todos aquellos hombres que clamaban, que gemían, que se humillaban delante de él, para que fueran librados de la muerte. Por eso, iglesia, en medio de estos tiempos, humíllate delante de Dios, intercede por tu nación, intercede por tu familia, intercede por tu pueblo. Pidamos ese sello en nuestras frentes, esa marca de Dios en nuestras vidas, para que el ángel de la muerte pase de largo. Todo lo que están viendo nuestros ojos, todo lo que oímos, son principios de dolores. Y creo que vendrán plagas aún más terribles. Pero si tenemos el sello de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios se cumplirá. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amados hermanos, pidamos a Dios misericordia. Humillémonos delante de Dios. Y recuerda, siempre hay un remanente en medio de los tiempos de crisis, de juicio. Dios siempre abre paréntesis de salvación. Pero iglesia, no esperes esos tiempos. Hoy que vivimos tiempos de gracia y de misericordia, acerquémonos a Dios. Como dice el profeta Isaías, estemos a cuentas con el Señor. Pidamos que nuestras vestiduras sean limpias por medio de la sangre del Cordero. Iglesia, acudamos a la cruz del Calvario. Hay una fuente carmesí que brota para lavarnos. Hay una fuente de sangre que fluye a caudales para limpiarnos, para borrar nuestros pecados. Ven a Jesucristo, entrégate a Jesucristo. Solo la sangre de Jesús tiene poder. Abandona tu pecado, deja a un lado tu orgullo y humillémonos delante de Dios. Iglesia, Dios te bendiga. Que tengamos una excelente tarde, una bendecida semana, y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana a la misma hora a través de la página de nuestra iglesia. Dios te bendiga, iglesia, familias, hermanos que nos ven, aquellos que están conectados juntamente con nosotros. Dios bendiga sus vidas en gran manera. Recuerda, Dios cuidará de nosotros. Recuerda que Dios nos pastorea. Recuerda que Dios protege de nuestras vidas. Muchas bendiciones. Excelente tarde.